El falso guardia. Relato. Autor, Ennio F. Herrera. Horrenda cosa es que suceda esto que a mí me pasó. Nunca antes imaginé que sucedieran semejantes cosas, y menos que me pasaran a mí. Seguro no tienes ni idea de ello, pero te lo contaré. Aunque reparar autos no sea lo mejor del mundo, pero es mi trabajo y le estoy agradecido a la vida por ello. Ese día fue uno de esos que quedan en la memoria de cualquier persona para siempre. Me sentía un poco cansado, pero estaba feliz de regresar a casa. El hermoso privilegio de ver a esa mujer sonreír muy feliz al verme llegar todas las tardes no tiene precio. Seguramente me contaría con detalle todas las cosas que hizo durante el día, y como ya es costumbre, la encontraría trabajando en su jardín, cortando la maleza y regando sus flores. Al verme siempre pregunta con mucho entusiasmo: «Hola, hijo. ¿Cómo estuvo tu día de trabajo? ¡Ay, mi madre! Si volviera a nacer le pediría a la vida ser su hijo de nuevo. Me esfuerzo mucho por darle todo lo que necesita y así poder verla sonreír. No me importa soportar los malos tratos de las personas, que por estar en una posición social más alta, creen que tienen el derecho de hacerlo. Pero ese día pensé que era el fin, que nunca más volvería a ver su sonrisa. Salí de mi trabajo, como de costumbre, con mi pantalón sucio y una camisa limpia encima para disimular un poco. Caminé por la acera mientras en el cielo se pintaba un atardecer a punto de marcharse y la oscuridad de la noche amenazaba con aparecer. Pero vaya que si soy un poco distraído. Bastante, diría yo. Hasta ese día me percaté de lo moderna que se ve la ciudad, con sus detalles elegantes, hasta pareciera que estuviera en otro país. Recuerdo pasar todos los días frente a esa concesionaria de autos tan lujosa y elegante. Siempre he soñado con trabajar ahí. Algún día será, me digo en mi mente cada vez que camino por la acera y volteo a ver hacia adentro con un poco de disimulo. Si tan solo tuviera una oportunidad de ser contratado, nuestras vidas cambiarían para siempre. No imagino la felicidad que mi madre sentiría al darle la noticia. Pero no tengo la más mínima idea de cómo podría entrar y solicitar un empleo, no sabría qué palabras usar. A lo mejor no podría hablar al momento de estar parado frente a esas personas tan elegantes, y como soy un poco tímido creo que no lograría reunir el valor para entrar allí. Cuando pasé frente a ese lugar tan elegante, vi que las luces ya estaban apagadas, el portón de la entrada se encontraba entreabierto y el guardia estaba parado a solo un par de pasos adentro, supuse que resguardando el lugar. Me pareció que era una brillante oportunidad para obtener información, era mi sueño dorado trabajar en ese lugar, así que debía juntar el valor para entrar y platicar con ese guardia. «Buenas tardes, ¿cómo está?», dije extendiendo la mano para saludar. El sujeto se sorprendió bastante al verme parado a su lado, parecía nervioso pero su semblante cambió de inmediato al escuchar mi saludo. «¿Qué haces aquí? Debes irte ahora mismo», dijo de inmediato con un tono enojado y poco amigable. «Disculpe, no quiero molestarlo, solo quisiera saber si están contratando personal acá», dije. Tenía claro que ya no era hora para que me atendieran, pero debía aprovechar ese momento. Me había costado tanto reunir el valor para entrar, ya que soy bastante tímido. «No, no están contratando a nadie, ya te dije que te salgas, vete», respondió él. Había un detalle curioso en ese guardia que por los nervios había pasado por alto. Ese tipo de uniforme no lo había visto antes, tenía puesto un pantalón cualquiera y sobre la camisa un chaleco que decía «Seguridad», su gorra era del mismo color del chaleco y decía lo mismo. Ambas prendas parecían viejas y desgastadas, y no tenían ningún logotipo o nombre de alguna empresa de seguridad privada. El sonido de golpe metálico del portón eléctrico cerrándose a mis espaldas me hizo voltear a ver. La luz del sol se había ocultado por completo y solo el resplandor plateado de la luna iluminaba aquel lugar, acompañado de las luces del alumbrado público. «No pueden dejarme encerrado», dije en mi mente y caminé hacia aquel portón. Justo antes de llegar, alcancé a ver a unos sujetos agachándose para esconderse tras el pequeño muro perimetral sobre el que estaba soportado el barandal que circulaba el perímetro de las instalaciones. Los individuos levantaban sus cabezas para observar por los barrotes hacia adentro de las instalaciones de aquella hermosa tienda de autos. Todo ese movimiento hizo que me pusiera nervioso. En un instante pude ver que estaban armados, lo que terminó de asustarme por completo.
Me di la vuelta de inmediato para alertar al guardia acerca de esos sujetos sospechosos, pero me llevé la desagradable sorpresa de que aquel guardia ya no estaba atrás de mí, parecía haberse esfumado. Entonces decidí correr hacia adentro de las instalaciones de aquella concesionaria, pero no pude entrar al área de la sala de ventas que estaba del otro lado de la pared de cristal que dividía el patio. Solo alcancé a ver al sospechoso guardia cerrando la puerta de vidrio con seguro para impedir que yo pudiera entrar. Un escalofrío me subió por todo el cuerpo, pues estaba atrapado y no sabía qué hacer. En la parte de enfrente, hacia la calle, estaban los sospechosos sujetos armados. En la parte de adentro, el guardia había bloqueado la puerta para que yo no entrara. Cuando me volteé para ver hacia el barandal donde había visto a los sujetos escondiéndose, pude ver a lo lejos la punta de los cañones de las armas de grueso calibre asomándose entre los barrotes y apuntando hacia adentro. Dios mío. ¿Ahora qué hago?, me dije en mi mente. Me sentía totalmente asustado y aturdido. Era evidente que la intención de aquellos sujetos era disparar en dirección hacia donde yo estaba. Entonces decidí esconderme detrás del único auto que estaba parqueado en ese patio. Me senté con la espalda recostada en la parte lateral de aquel auto. Frente a mí tenía el muro de vidrio de la sala de ventas. Podía divisar adentro de esa sala unas siluetas humanas que se movían y miraban muy atentas hacia el portón, pero no podía distinguirlas con claridad por lo oscuro que estaba ese lugar. Una ráfaga grotesca de disparos rompió el tenso silencio que inundaba el ambiente. Aquella ráfaga había salido de detrás de los autos que estaban en exhibición en esa sala de ventas, rompiendo los cristales, y fueron a dar a los barrotes del barandal que daba para la calle. Los cristales volaron por el aire en 1000 pedazos. Unos instantes después, se escuchó el sonido de sirenas y se vio destellos de luces rojas y azules. Era la policía que se había hecho presente en la escena. Luego se escuchó a alguien hablando por un altavoz. Sabemos que están ahí. Dejen salir a los rehenes y ríndanse y nadie saldrá lastimado. Un segundo después de esas palabras, otro estruendo de balas salió de la sala de ventas y volvió a sacudir el ambiente. Ese sonido metálico y seco de los cartuchos de arma automática detonando uno tras otro hacía que se me fuera el alma del cuerpo. Por fin pude aclarar mis pensamientos y entendí que los sujetos que vi esconderse detrás del barandal de la entrada eran policías encubiertos. Todo pintaba que se trataba de un atraco a gran escala que había salido mal en aquella tienda de automóviles, y que aquel extraño guardia, en realidad era un falso guardia y cómplice de los atracadores. Pero nunca imaginé que había personal de la empresa adentro como rehenes. Pero yo soy inocente, no tengo nada que ver en el asunto, dije en mi mente. Entonces saldré con las manos en alto para que no me disparen y le explicaré mi situación a la policía para que me dejen libre. Quizás si les cuento la verdad, salga de este lío, pensé dentro de mí, mientras la angustia me despedazaba por dentro. Logré reunir el valor y la determinación para levantarme del suelo, donde estaba sentado, y salir de detrás de aquel auto. Sentía un adormecimiento en las piernas cuando me puse de pie, seguramente era por el miedo terrible que sentía. Cuando salí de detrás del auto e intenté levantar mis manos en señal de rendición, una potente detonación se escuchó viniendo del barandal donde estaba la policía. Sentí que mi corazón se desprendía de su lugar por el estruendo de aquel disparo. Una fracción de segundo después sentí que algo caliente se colaba entre el muslo de mi pierna izquierda, la cual se me aguadó y caí al suelo de inmediato. Me arrastré hacia atrás del auto para esconderme una vez más. Aquel calor intenso se fue convirtiendo gradualmente en un dolor insoportable, tanto que empecé a gritar y a llorar con desespero. Un río de sangre se escapaba de mi pierna, y con él sentía que la vida también se me escapaba. En ese instante comencé a recordar todos los bellos momentos de mi vida, desde que era un chico hasta ahora, los juegos de la infancia con mis amigos, los cumpleaños y fiestas de fin de año con mi familia. Entendí lo feliz y afortunado que fui todo ese tiempo y no me había dado cuenta. También comencé a recordar todos los planes y sueños que se quedarían sin cumplir si no lograba salir de ahí. Pero ahora ese charco de sangre junto a mí era como un reloj de arena con cuenta regresiva que indicaba que la vida se me iba de las manos.
En ese momento recordé a esa viejecita que seguramente estaría preocupada porque no había regresado a casa esa tarde. Imaginaba lo angustiada que estaría de no saber nada de mí, del por qué aún no llegaba. Como copa de cristal que se estrella contra el suelo, se me rompió el corazón de imaginar lo terrible que sería para ella si pasaba lo peor, si no lograba salir de esta situación con vida. Las lágrimas escapaban de mis ojos al recordar su tierno rostro sonriendo todas las tardes cuando regresaba de trabajar. Con mis 2 manos presionaba mi pierna herida, pero conforme pasaban los segundos comencé a dejar de sentirla. Un nudo me apretaba la garganta y sentía un dolor profundo en el corazón al pensar en lo injusta que era la vida. Sin tener culpa alguna estaba allí llevando la peor parte. Por el simple hecho de intentar buscar una oportunidad de superación, estaba a punto de perder la vida. «Ríndanse ahora mismo o les irá peor», dijo la voz por el altoparlante. Luego, uno de los malhechores salió de detrás de uno de los vehículos de exhibición, lleno de valentía provocada quizás por alguna droga, como si se tratara de un superhéroe inmortal, de esos de la televisión, y comenzó a dispararle a la policía. Varias ráfagas llegaron como respuesta e impactaron en su cuerpo haciendo que su ropa se hiciera hilachas. Enseguida el sujeto cayó de bruces y quedó inerte sobre el piso mientras un charco de sangre brotaba debajo de él. Entonces, aquel falso guardia que me encontré en la entrada, con fusil en mano, salió de la sala de ventas y corrió a esconderse detrás del auto donde yo estaba. Se paró justo a mi lado. «Imbécil, te dije que te fueras», me dijo con un poco de rabia mezclada con nerviosismo. El sujeto observaba por encima del techo del auto donde estábamos escondidos los dos y comenzó a hacer disparos desde allí. El silbido de una bala rompiendo el aire se escuchó venir hacia nosotros. Luego, como pedazo de madera rajándose, se escuchó aquel proyectil perforando el cráneo del falso guardia, hasta terminar en los vidrios de la sala de ventas. El falso guardia cayó de espaldas, tendido e inerte sobre los pedazos de vidrio que estaban tirados en el suelo mientras se desangraba. En ese momento escuché el sonido de las botas militares de los agentes de la policía acercándose hacia donde yo estaba. Me sentía muy débil, tanto que tenía la cabeza colgando, pues ya no tenía fuerzas para mantenerla erguida y mis ojos estaban a punto de cerrarse, pero sabía que todo había terminado y tenía la esperanza de que la policía me auxiliara y lograra sobrevivir a aquel terrible acontecimiento. Cuando el primer agente llegó frente a mí, dijo en voz alta: «Todavía hay uno vivo». Entonces me percaté que el arma que tenía el falso guardia había caído sobre mis piernas cuando éste cayó abatido. «Mátalo», ordenó una voz gruesa y con mucha autoridad. «Esas ratas no merecen vivir». No había nada más que hacer, no tenía fuerzas para decir palabra alguna, aunque lo intentara y me esforzara, la lengua se me había pegado al paladar y ni siquiera podía moverla, mucho menos podía hablar y explicarles la razón por la que estaba yo ahí. Con mucho esfuerzo pude levantar la mirada y vi la punta del cañón del fusil que apuntaba hacia mi cara, hasta logré mirar parte del interior de aquel cañón. Todo se ralentizó en ese instante, pude sentir los latidos de mi corazón golpeando en mis oídos, cada latido se volvía más lento y prolongado a cada momento. Un silencio tenebroso se apoderó del ambiente, hasta pude escuchar cuando aquel agente de la policía tiró del gatillo de aquella arma, pero en vez de escuchar la detonación del cartucho, escuché el sonido de porcelana quebrándose. ¿Puedes creer semejante cosa? ¿Has escuchado cuando un plato de porcelana cae al suelo y se quiebra? Pues eso fue lo que escuché. Aunque no me lo creas, eso fue lo que oí. Luego salté de los nervios, como cuando recibes un toque eléctrico, y escuché la voz de mi madre diciendo: «Hijo, ya está listo el desayuno. Levántate ya o te va a entrar la tarde». Me sorprendió abrir los ojos y darme cuenta que estaba acostado en mi cama, el corazón me latía como locomotora, toqué la almohada y estaba húmeda por el sudor. ¿Puedes creer las cosas terribles que le pasan a veces a uno? Una pesadilla como esas podría hasta matarte.
En ese instante mi madre recogía, con escoba y pala en mano, los pedazos del plato de porcelana que se le había caído. Gracias al cielo aquello solo fue una horrible pesadilla. Terminé mi desayuno, tomé mi mochila, besé a mi madre para despedirme pues me esperaba un día cargado. Salí a la calle y comencé a caminar por la acera rumbo a mi trabajo, un sol radiante me acompañaba esa mañana. Luego de unos metros de distancia caminados, pude escuchar unos pasos de botas militares a mis espaldas. Con mucho cuidado miré hacia atrás y vi a un sujeto caminando detrás de mí, llevaba un pantalón cualquiera y sobre la camisa un chaleco que decía, seguridad, su gorra era del mismo color del chaleco y decía lo mismo, ambas prendas parecían viejas y desgastadas. Espera. ¿Ese tipo de uniforme no lo había visto antes? Fin.